El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Recuerde, somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras. Usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com o usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o puede llamarnos al teléfono 809-671-2593. En esta tarde nosotros tenemos el tema titulado Las raíces hebreas en Boriquén y su relación con la historia. Agradecemos a los hermanos de Puerto Rico que nos hayan extendido esta invitación para poder estar allá en la tierra del descanso, Puerto Rico, el cual tiene muchas cosas en las cuales usted debe de conocer que están íntimamente relacionadas con lo que es su historia. Todos los pueblos latinoamericanos, en este caso, de este lado de lo que es América, América del Sur, las Antillas, todo después de 1492 tuvieron las mismas operaciones, vicisitudes y desarrollo, uno más que otro, dependiendo de las colonias que después la colonizaran. Siempre yo digo que la historia del descubrimiento está prácticamente reducida en unos cuantos aspectos. Primero viene el descubrimiento, después viene la explotación y la masacre de los indígenas. Después viene la lucha de las potencias o de las colonias como Inglaterra, España y Portugal y Francia. Luego después viene el reparto de tanto de los océanos como de todas esas islas y posteriormente entonces vienen los famosos gritos de independencia producto de los criollos que nacen en esa isla. Pero hay una gran cantidad de cosas que uno muchas veces ignora por falta de documentación, y cuando uno va a esos lugares uno puede palpar la realidad porque todavía quedan vestigios de toda esa, por así decirlo, toda esa maquinaria que desde 1492 hasta ahora dejó huellas tangibles, porque siempre yo le digo que lo que pasó en el 1492 no fue un descubrimiento y no fue tampoco un encuentro entre razas, sino eso fue un genocidio, un exterminio. Y la gente tiene que descubrir y tiene que estudiar la historia de su país, porque si no conoce la historia, no va a poder entender el presente y mucho menos va a poder planificarse al futuro. Lamentablemente, al pueblo latinoamericano no le gusta conocer su historia y por eso es que vivimos siempre en lo mismo. Nosotros agradecemos a los hermanos, a Sergio y Lucy, que nos hicieran esta invitación y lo bendecimos de manera muy especial por toda esa dedicación que tuvieron con nosotros, ese buen trato, esa afabilidad y sobre todo, ¿verdad?, esa cortesía, esa hospitalidad que caracteriza a todos los borinqueños. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 20. Dice, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo de Yahweh que ha salido de su tierra. Y en Efesios capítulo 2, verso 11, dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne. Recordad que en ese tiempo estaban separados del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza, sin Elohim en el mundo.
Entonces nosotros vemos ahí una clara descripción de lo que pasó con lo que fue la dispersión de las 12 tribus. Nosotros como anunciantes de las raíces hebreas, como le decía al principio, no tan solamente nos abocamos a un contexto escritural, sino que vamos también tras la historia. Y en ese sentido vamos a ir viendo la conexión que tiene la isla de Boriquén con relación a esas tribus esparcidas que hay, como ya lo hemos demostrado en anteriores estudios. Mire, la isla de Boriquén, como todas las islas, como estuvo también la isla La Hispaniola, o posteriormente llamada La Hispaniola, que era Quisqueya, estaba dividida por cacicazgos. Allá, pues le dice yucayeques. Los yucayeques más importantes, antes de la llegada de los españoles, cada yucayeque tenía un cacique que lo gobernaba. Es decir, que era lo mismo, inclusive los nativos arahuacos de Boriquén eran muy similares a los que estaban en la isla de aquí de Quisqueya. Entonces, también había una división política, eso es forma rápida. Mucha gente piensa que los aborígenes eran seres animales que no tenían raciocinio. No, ellos tenían su división. Y en cuanto a su división política, su máxima unidad territorial era el cacicazgo, como estaba aquí, cacicazgo de Maguá, Maguana, Marién, etcétera, que agrupaba determinadas aldeas o yucayeques, los cuales estaban dirigidos por los caciques que ascendían en estas posiciones por la matrilineal hereditaria. Es decir, la matrilineal quiere decir que había una cacica. En el único lugar donde veo que se registra que había cacicas y caciques era en el caso de Boriquén, pero también en el contexto matrilineal quiere decir que el cacique era tomada dependiendo de la fortaleza de la mujer, ¿verdad? Como nosotros lo hemos conocido aquí. Habían 6 cacicazgos principales, ¿verdad? Agüeyaba, Aymamón, Mabodomoca, Urayoán, Yuiza, y existían mujeres cacicas también, como usted puede ver. Una de ellas era Yuiza, Guayerbas, Yayo, Catalina y Banguamanay era la otra cacica. Es decir, quizás ustedes ven hoy en día ese ahínco y esa fortaleza que tienen las mujeres puertorriqueñas, pues ya ustedes saben de dónde viene eso, ¿verdad? Había también cacicas y caciques, oiga bien. Entonces, para continuar con ese relato, mire, los indios llamaban a la isla Boriquén o Boriquén, que significa tierra de nuestro altísimo y noble, pero también una versión incluida en un cuento sugería que Boriquén significa isla de cangrejo, y se aboga que este es el correcto, ya que viene de la palabra taína buruquena, que significa cangrejo, por ende refleja a los habitantes cuyo comportamiento era similar de los cangrejos, aquel crustáceo que habita en las costas de manera dócil y ermitaña, y esto añade a la creencia de que taíno significa o significaba los buenos, teniendo en cuenta que los taínos de Boriquén eran gente pacífica, al igual que los de aquí también, que a veces uno no suele concordar con cierta historia que uno escucha de ciertos narradores historiadores, como que no le da a uno la cosa, pero cuando uno va y verifica el lugar y el entorno, uno entonces puede entender lo que le enseñan a uno en la universidad. Por eso es tan importante las prácticas de campo. Entonces, nosotros sabemos que Puerto Rico fue un exterminio racial y un genocida. Sabemos que Cristóbal Colón, judío, dentro de la barca habían seis personas judías también, y en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que vino con 1.500 personas y unas cuantas y cantidades de naves, ahí aconteció lo inesperado. Su descubrimiento fue el 14 de noviembre de 1493, y en el descubrimiento de Puerto Rico fue descubierto, como ya hemos dicho, el 19 de noviembre, y este descubrimiento fue durante el segundo viaje de Colón, y la isla fue llamada San Juan Bautista, y en 1505 la isla fue colonizada. Mire, una
una estrategia de los colonizadores fue cambiar el lugar, el nombre de todos los lugares donde iban y latinizarlo o españolizarlo. Por eso es que en muchos lugares, como aquí en República Dominicana, se perdió la identidad. Porque lamentablemente la palabra Dominicus Cani no es una palabra muy bonita que decir, aunque mucha gente dice orgulloso de ser dominicano. Bueno, pues investigue lo que significa la palabra Dominicus Cani para que usted vea lo que sucede. Entonces, hay puntos importantes que quiero resaltar. Uno, Juan Ponce de León, que llegó a la Española, Ponce de León, que se destaca en las campañas de Higüey, que también estuvo por aquí fundando esta colonia, o más bien este lugar, y establece un poblado llamado Salvaleón de Higüey, aquí en la villa de Salvaleón de Higüey, que fue fundada por Juan Ponce de León. Ponce de León le propone a Nicolás de Obando, el asesino Nicolás de Obando, el gobernador de la Española, que le asigne la empresa de conquistar la isla de San Juan Bautista. Y a mediados de 1508, Ponce de León y Nicolás de Obando llegan a un acuerdo de capitulación para colonizar la isla. Ustedes saben que Nicolás de Obando fue un asesino, como lo fue Juan de Esquivel y como lo fueron otros también, que a mí a veces me da rabia cuando yo veo cómo hay calles que tienen nombre de esos asesinos. Óigame bien, porque aquí lamentablemente se enarbola el verdugo y se sepulta a lo que contribuyeron con la causa de la isla. Aquí se enarbola, usted no ve que en el panteón cabe el traidor Santana, pero no caben los huesos de Luperón, ¿ve? Y Balaguer metió ahí a Santana, ese traidor, ese delincuente, y entonces lo de Luperón ahí no caben. Eso pasa, y por eso es que a mí me gusta estudiar la historia. ¿Para qué? Para uno poder entender la situación que hay en el presente. Si usted no estudia la historia, usted no va a poder conocer el porqué de las cosas en el presente. Y eso es lo que pasa conmigo. Que hay muchas respuestas que yo no le encuentro en la Biblia y yo tengo que buscarlas, porque para cada cosa tiene que haber una respuesta. Entonces, hay un libro que habla sobre la historia de Puerto Rico que lo escribió un señor llamado Raúl Miller. Raúl Miller, yo le doy esa referencia, habló de la historia de Puerto Rico, donde hace una referencia de cómo los indígenas fueron exterminados. Escúcheme bien, a la llegada de los españoles en el 1492, habían en Puerto Rico o en Boriquén de 400,000 a 500,000 indígenas, y en 12 años, en 15 años, la población indígena fue reducida a solamente 40,000, y después entonces en el 1543 ya no quedaba uno, y los poquitos se tuvieron que esconder. Como hay una colonia indígena allá en Puerto Rico, que la hay, quizás muchos puertorriqueños no saben eso, pero sí, allá en Puerto Rico hay una colonia indígena que todavía se ha mantenido. Entonces ahí se puede ver una ilustración de cómo eran asesinados los niños de los indígenas fueron totalmente exterminados. Nosotros tuvimos ahí, en esa fortaleza, que se llama la Fortaleza del Morro, en el Viejo San Juan, donde ahí usted puede ver la misma característica de la Fortaleza Osama de aquí. Era lo mismo, porque lo que institucionaron los reyes, que son las encomiendas, fue lo mismo de aquí. Y el tributo y el pago que le exigían a los pocos indígenas. Entonces ahí hay un testigo ocular de todo lo que pasó ahí, en ese lugar, el castillo de San Cristóbal, que le dicen el castillo del Morro, allá en el Viejo San Juan. Y ahí hay, mire, una gran cantidad de información que yo estoy segurito que muchos de los propios isleños de ahí no conocen. Y eso hay que conocerlo, para que usted conozca la razón. Mire, eso es hermoso ahí en ese lugar. Muy parecido aquí a Osama, porque fue lo mismo. Lo mismito que pasó aquí fue lo mismo que pasó allá. Entonces, en el Grito del Are, que fue el 23 de septiembre de 1868, un grupo de personas en el pueblo del Are, para ocupar la alcaldía, y mientras gritaban "Viva Puerto Rico", retiraron la bandera del gobierno español y colocaron la bandera hecha por Mariana Bracetti. Este hecho fue conocido como el Grito del Are,
que el contexto de los gritos en todo lo que es Latinoamérica, después del 1804, de lo que fue la independencia de Haití, todos esos gritos, como el grito del Are, el grito que ocurrió aquí también, el grito de México, y así sucesivamente, luego de ahí los criollos toman el control, y ahí hay una gran cantidad de celebridades que fueron producto, ¿verdad?, de lo que fue ese mestizaje, esa mezcolanza, donde ahí se habla de Ramón Enemedio Betance, de Segundo Melvin, Mariana Bracetti, Matías Bunnan, Francisco Ramírez, etcétera, etcétera, y posteriormente otras personas. Hubo un cambio estructural como resultado del grito del Are, se extendieron las libertades civiles a la mayoría de los grupos sociales, incluyendo los revolucionarios, hubo menor censura oficial en la prensa, se organizaron los primeros partidos políticos y se fundaron las primeras asociaciones. Aquí es donde yo quiero entrar. Hoy nosotros tenemos a un Puerto Rico, mire, sumergido en lo que es la religiosidad, donde hay iglesias hasta luteranas, escúcheme bien, en una isla tan pequeña, hay tantas denominaciones que yo me quedé asombrado. Pero eso es ilógico, que habiendo tantas iglesias haya tanto índice de suicidio, tanta criminalidad. ¿Por qué? Porque escúcheme, todas las cosas cambian, todos los tiempos varían, todo está sujetado a lo que es un cambio. Y hay mucha gente en la iglesia que se resiste a eso. Óigame, los tiempos cambian, las cosas están cambiando, óigame bien. Y todo eso, oiga bien, está produciendo en todos los lugares, el contexto de las raíces hebreas está produciendo en todos los lugares un despertar, donde muchos líderes se resisten, donde mucha gente se resiste a estudiar las raíces hebreas. Es que el tiempo, óigame bien, de la restauración ha llegado. Pues mire, quiero decirle que allá en Puerto Rico hay una situación religiosa tremenda. ¿Por qué? Porque Puerto Rico lamentablemente cayó en manos de personas que la mal instruyeron en el sentido religioso. Y por eso usted ve hoy el resultado. Una isla que en cada esquina hay una iglesia, ¿ve? Y hay tantas denominaciones como traducciones, pero no hay avance en eso, porque hay índice de suicidio, criminalidad, es decir, algo totalmente contradictorio, porque mucha gente no quiere entender que esa religión que nos trajeron en el 1492 fue una religión fundada por los hombres. Y hoy mucha gente no quiere reconocer esas cosas. Y por eso es que vamos a ver gente saliéndose de las iglesias porque ya no aguantan más, ya no soportan más de lo mismo y lo mismo. En el caso de Puerto Rico, mire, vi iglesias bautistas, presbiterianas, luteranas, católicas, pentecostales, adventistas y testigos de Alibaba. Ramas de su propia madre, como usted lo puede ver aquí. Todas las iglesias, ustedes saben de dónde vienen, tienen su santa madre. Y de la santa madre vienen sus santas hijas, que después se van reproduciendo. De ahí viene Pare de Sufrir, Luz del Mundo, Testigos de Alibaba, Iglesia Apostólica, Mormones, Adventistas, Pentecostales, Protestantes, todas vienen de ahí. Pero eso no ha servido para solucionar los principales problemas que está enfrentando hoy en día en los distintos lugares donde pululan todo este tipo de iglesias. Entonces, ¿qué pasó en la región de la americanización? Que ahí es que yo quiero poner. Que la isla de Puerto Rico, óigame bien, en el 1899, en una reunión en Nueva York, se la repartieron los religiosos. Por eso es que usted va a ver, mire, en estos lugares aquí, por aquí está Bayamón, por aquí está Ponce, por aquí está el Viejo San Juan, y mire cómo se repartieron la isla por instituciones denominacionales. Mire, la presbiteriana, metodista, bautista, hermano unido, iglesia cristiana, metodista, congregacional, bautista, se la repartieron en esa reunión de 1899. En ese mapa, usted puede ver cómo sencillamente la situación religiosa se desplazó a un contexto sumamente controvertido, ¿verdad?
Y por eso es que usted entiende ahora el por qué. Por eso usted nota la cantidad de gente que se nota como ese vacío. Usted ve mucha gente, sí, que dicen mucho y que hablan mucho y que mucho fuego, pero mire, adentro se nota. Se nota como ese vacío, como que hay algo que están buscando, como que hace falta algo. ¿Qué es lo que está pasando? Que lamentablemente para muchos, Puerto Rico, más de un 80% de la población descienden, óigame bien, esos criollos que se levantaron en armas para independizar la isla son descendientes de judíos sefarditas, óigame bien, que llegaron a ese lugar cerca de 1500 a 1543, todas esas migraciones desde España peninsular, todos esos apellidos que usted nota. Por eso en Puerto Rico hay más presencia judía que en el Caribe, que en todas las demás islas. Óigame bien, por eso yo le digo, allí hay muchísimos hombres que se destacaron. Dentro de ellos está Marín Muñoz. Marín Muñoz es sefardita, descendiente de judíos sefardita. Busquen el origen de ese apellido para que se den cuenta. Lo que está pasando es que por tanto tiempo se ocultó la verdad. Porque como siempre le digo, ha habido siempre una intención de desjudaizar a toda esa gente que intervino en la colonización de estos países, que no se ha querido reconocer de que esa gente tenían raíces judías y que por una o por otra cosa ocultaron esas raíces. Pero ¿cuál es el mensaje que está emitiendo la historia hoy en día? Que para poder conectarse con lo que ciertamente se está proyectando como la salvación o como la solución a la promesa divina, hay que devolverse, hacer teshuvá y buscar esos principios que siempre han estado ahí. Pero mucha gente dirá, pero a mí qué me importa de dónde yo vengo. Mire, y no voy a hablar de un hecho que me pasó en un restaurante, porque el nivel de ignorancia es tremenda que hay, el fanatismo es tremendo, ¿ve? Y sobre todo la enemiguez que hay con las raíces hebreas, que eso es terrible, porque eso es producto de lo que le enseñaron a la gente. Cuando usted oye una gente hablando tan mal de los judíos, hablando tan mal de las raíces hebreas, es porque son discípulos de aquellos maestros que le enseñaron el deicidio, que utilizaron lo que fue el antisemitismo, que utilizaron lo que fue la teología de reemplazo para decirle a la gente, hoy la iglesia es el nuevo Israel espiritual y nosotros no tenemos que ver en nada con el pueblo de Israel. Y ese ha sido el error. Por eso yo le digo a los puertorriqueños que el tiempo de la restauración ha llegado para Puerto Rico y nadie va a detener ese vuelco de la gente a buscar sus raíces hebreas que por tanto tiempo el Eterno ha querido mostrar y muchos líderes la han ocultado, como ha pasado aquí también. Mire, esto no lo detiene nadie, absolutamente no lo tiene nadie. Y yo le digo algo, yo siempre hablo como que es el último programa que voy a dar, porque mucha gente se tendrá que acordar de mí, de todas estas cosas que le he estado hablando a través de este medio. Que dicho sea de paso, está llegando lejos, más lejos de lo que la gente se piensa. Entonces, nosotros vemos que se ha proliferado lo que es el protestantismo, ¿ve? Lo que es esa doctrina luterana con todas sus demarcaciones. Y eso solo ha sido una capa para tratar de ocultar la verdad. ¿Por qué? Porque como en todos los lugares se ha querido destruir todo lo relacionado a las raíces hebreas. Pero mire, lamentablemente los tiempos han cambiado. Como hay una estela grande de protestantismo, quiero que ustedes sepan que el término protestante es utilizado para referirse tanto a los grupos que se separaron de la Iglesia Católica romana con la Reforma Protestante del siglo XVI, como a los desarrollos teológicos, particularmente los reformadores de la Iglesia resultante. El nombre protestante se comienza a utilizar hacia los partidarios de la idea luterana de la Reforma en Alemania,
a la raíz de su protesta y la resistencia a los edictos imperiales que intentaban buscar la uniformidad religiosa en Alemania. Sin embargo, muchos quizá desconocen que el autor intelectual del Holocausto fue precisamente Martín Lutero, porque Martín Lutero fue aquel que iluminó a Hitler, a Adolf Hitler, para que luego lleve a cabo el genocidio. Por eso, no es menos cierto que allá en Boriquén no quieren saber de las raíces hebreas. Porque hay una verdad escondida. Y como el temor de la mentira es que la verdad salga a la luz, ese es el tema y la barrera que le ponen. Pero además de todo, las tantas creencias y tantas cosas. Por eso es importante que usted conozca la historia. Usted haga un nexo con los acontecimientos, cómo se suscitaron, para que usted entienda el porqué de las cosas. ¿Ve? Entonces nosotros vemos que todas esas sectas variantes son del catolicismo, lamentablemente. Aunque muchos quieran decir que no, todas vienen de la Santa Madre. Por eso usted puede ver ahí, mírela ahí, todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con nombre, con institución. Mire, ahí están los grupos fundamentalistas, los evangélicos, presbiterianos, calvinistas, luteranos, anglicanos, bautistas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, luz del mundo, grupos fundamentalistas. Todo eso viene de ahí. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nació el protestantismo? Entonces, la hija se parece a la madre y la nieta se parece a la abuela. Y lamentablemente eso es así. Aunque usted no lo quiera entender, eso es así. Por eso hay muchos puntos en común que usted nota, puntos en común, los nombres como Dios, Jesús, Jehová, Señor, Cristo. Liturgia, igual, celebraciones como fiestas, calendarios, himnos, cantos, canciones. Logística operacional, la misma, iglesias, concilios, obispos, diáconos, sacramentos, catecúmenos, cruzadas, reverendo, presbítero. Entonces, ¿son lo mismo, sí o no? Es de lo mismo con otros nombres, con otra cara, con otras cosas, pero es lo mismo. Óigame, lo mismo de 1492 sigue reinando en la mente de la gente y lamentablemente la gente no quiere despertar porque, como siempre le digo, es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que están siendo engañados. Entonces, la ignorancia, que como siempre le digo, es la madre de las supersticiones y los mitos, estamos rodeados de mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos rodeados de seres que pasan por la vida mirando sin ver, oyendo sin escuchar y hablando sin decir nada. ¿Por qué? Porque precisamente ese sistema, ese sistema que se implementó en el 1492 a través de Cristo, destruir todo lo que había, todo, absolutamente todo, y hoy en día seguimos en lo mismo y la gente siempre vive abocado a esa nueva encomienda, porque en el 1500 vino las encomiendas, pero ahora esa encomienda fue de otro contexto y la gente sigue abocado a lo mismo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el no querer investigar el contexto de las raíces, de donde vienen las cosas, es lo que va a seguir teniendo gente o estar rodeado de ignorantes, ¿ve? Como ese acontecimiento que vimos allá, que lamentablemente siguen pasando por la vida, mirando sin ver, oyendo sin escuchar y hablando sin decir nada. Entonces la ignorancia es la falta de respeto a la inteligencia, porque se ignora, no se usa, se deja de un lado, prefiriendo el ignorante actuar por reflejo. El ignorante reacciona y no piensa. Es puro instinto y su característica es violencia. Por eso es violento. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice, mira, vamos a analizar el contexto doctrinal que te han enseñado, vamos a verificar estas cosas, entonces te revuelta con violencia. Son violentos, se lo toman a manera personal y lamentablemente por eso es que la gente es engañado y siguen líderes engendrando ignorantes y seguimos en lo mismo. En lo mismo, seguimos en la misma condición. Entonces, los cambios que vienen
para Boriquén, como está pasando en todos los lugares, es algo que es indetenible. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una cosa que se llama la tecnología. La tecnología, la modernidad ha puesto en las manos de aquellas personas en los lugares más remotos, donde ya tienen acceso a la información. Ya no nos dan los materiales en latín, sino que están traducidos al castellano y podemos verificar claramente las cosas que nos han enseñado. Pero mire, más del 80% de la población de Boriquén desciende directamente de judíos sefarditas. Y va a venir una vuelca en los próximos años. Si usted quiere, anote eso. En los próximos años va a venir, óigame bien, un resurgimiento en la isla, donde más que nunca la gente va a regresar a sus raíces y va a conocer la verdad que tanto le han ocultado. Busque el origen de los apellidos. Busque el origen de los principales movimientos, de dónde vienen. Busque el origen de la doctrina, de dónde surgen. Busque de dónde vinieron todas esas creencias y se va a dar cuenta que vienen de la estratagema humana, que sistemáticamente han esclavizado la mente del ser humano en esos lugares y lo han limitado a lo que es el razonamiento. ¿Ve? Entonces, por eso hay que seguir investigando. Mire, la elección de Israel como pueblo, el recibimiento de los mandamientos, la dispersión y la cautividad, para que usted me entienda cuando yo le hablo de que hay presencia hebrea en la isla, la instrucción del helenismo, el resultado del sincretismo, para que esas cosas puedan servirle a usted de guía y sobre todo de esquema para que pueda realizar una investigación fidedigna y pueda dar al traste con lo que está aconteciendo en el contexto religioso actualmente. ¿Cuál es la conclusión? Hace 2000 años el Adón nos dijo que los hebreos iban a regresar a la tierra prometida y que iban a provocar una reacción de los vecinos y de todo el mundo. Como dice la Escritura, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto el enemigo dijo de ustedes, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho el Eterno, por cuanto le asolaron a otras naciones y se ha hecho caer en boca de habladores y ha habido oprobio de los pueblos. Por tanto, monte de Israel, monte de Boriquén, oigan palabra de Yahweh, así ha dicho el Eterno, a los montes y los collados, a los arroyos, a los valles, a la ruina, los asolamientos y las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las naciones alrededor. Por eso ha dicho el Eterno, ha hablado que por cierto el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, y todo corazón y endurecimiento de ánimo para que sus expulsados fueran presa suya, como dice Ezequiel capítulo 25. Viene un tiempo de restauración para Boriquén, donde se instaura lo que al principio el Eterno quiso, como dice Deuteronomio de Barín, capítulo 31. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, las haga volver a tu corazón en todas las naciones que tu Elohim te haya desterrado. Entonces aquí vemos que cuando habla de todas estas cosas, hay una referencia al capítulo 28, donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Y todas estas cosas ya han venido sobre los hijos de Israel a lo largo de la historia. Y este versículo se ubica en los últimos tiempos, ahora donde estamos, después de que todas estas cosas hayan venido sobre Israel como ha venido. La Torá habla de lo que iba a venir después de las bendiciones y las maldiciones que están escritas en el capítulo 28. Nosotros estamos viviendo ese tiempo y ahora está alcanzando el poder de esas promesas. Porque vuelvo y le repito, aunque es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlos de que han sido engañados, la verdad es irrefutable y no necesita quien la defienda. Por eso, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, la Torá habla de las dos casas de Israel. No habla de las dos iglesias, no habla de los dos concilios,
No habla de otra cosa que no sea las dos casas de Israel. Esas dos casas que fueron esparcidas en el 722 y en el 645. Esas dos casas, esos dispersos, por eso el Eterno está recogiendo de entre todos los pueblos su gente. Por eso, en donde quiera que hay personas, sobre todo que son vestigios de esa, por así decirlo, colonización, donde se ha a través de la historia escondido la presencia judía, comenzando con el mismo Cristóbal Colón. Todas esas cosas están saliendo a la luz. Y para eso tenemos la historia. ¿Ve? Para eso cada pueblo, cada persona, cada creyente debe de preocuparse de investigar qué es lo que le están enseñando. Pues mire, simplemente yo he venido a decirle que este es el tiempo en que el Eterno está reuniendo a sus hijos de los 4 puntos de la tierra. No esperen que va a venir otro tiempo para esto, no, es que ya comenzó. Y la presencia hebrea que hay en Boriquén, como en esta isla también, como las demás islas, se está manifestando en todas partes del planeta. Por eso es que yo tengo un enunciado que dice que Efraín regresa. ¿Usted sabe por qué? Porque ya está bueno de paganismo, ya está bueno de tradiciones de hombre, ya está bueno de dogma, de doctrina, ya está bueno de tantas cosas que se han estado enseñando como verdad, ya está bueno del enriquecimiento ilícito, ya está bueno de los mensajes ignorantes, ya está bueno de toda esa trama que se ha estado llevando por tantos años, porque ya la gente está cansada. Se nota un cansancio en la gente quiere ver algo nuevo, pero sobre todo contundente, con una contundencia que le llegue al alma, que le llegue al corazón, y eso es lo que está pasando en Boriquén y en todos los lugares. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está cumpliendo, ¿ve? Entonces va a llegar un momento, como lo mismo está pasando aquí, en la isla, no se crea, que aquí en República Dominicana yo le puedo hablar de lo que está pasando porque a mí es que me llegan los mensajes. La gente está siendo transformada. La gente con el mensaje de las raíces hebreas está siendo cambiado, está transformado, está siendo volcado al estudio. Hoy más que nunca en Latinoamérica se ha destapado un interés por estudiar, por conocer. ¿Por qué? Porque como siempre le digo, nosotros solamente somos una motivación para conllevarlo a usted a investigar más de lo que le han estado enseñando. Para que vaya más allá de esa doctrina, de ese dogma, de eso que le han enseñado, donde ya no debe de predominar. A mí a veces me da vergüenza con ciertas cosas que yo escucho en la universidad, cuando yo escucho a ciertos profesores hablando de cómo la ignorancia todavía se mantiene. Y verdad que a mí me entristece muchas veces ver tanta ignorancia en la gente que no quieren estudiar, no quieren buscar la conexión con la verdad. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir repitiendo como loro lo que otro está diciendo. Óigame bien, usted no puede legarle algo como tan delicado como lo que es la salvación, que dicho sea de paso, es individual. Hay dos cosas que son individuales: la muerte y la salvación. Usted se va a morir solo y se va a salvar solo. Pero para usted salvarse, usted no tiene que estar abocado a lo que siempre se ha estado enseñando, de que para yo poder hacer cosas tengo que recibir la autorización de un jeque, de un líder. Usted ya, la tecnología le da la facilidad de conocer. Borinqueños, descubran sus raíces. Busquen el nexo de la historia. Busquen el origen de esos apellidos. Busquen el origen. Mire, nosotros tenemos un hombre que está aquí, que es un, por así decirlo, un intelectual que ayudó en el proceso de educación aquí, Eugenio María de Hostos. Investigue de dónde viene el apellido Hostos para que usted se dé cuenta. Pero investigue, oiga bien, los apellidos de todas esas personas que dieron su vida para independizarnos. Busque el apellido Duarte, de dónde viene. Busque el apellido Sánchez, Mella. Busque la conexión con toda esa gente, esos criollos que después que Francia, España y Portugal
acabaron con todo, ellos se encargaron de guiar a la nación hacia otro destino. Que hoy en día lamentablemente se enarbola más los verdugos. Todos esos verdugos que fueron exterminadores de los indígenas no deberían de existir ni siquiera como calle. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue destruir el patrimonio, la gente, acabar con todo. Una de las características de los indios de Boriquén fue que fue fácil someterlo, porque eran gente pacífica, era gente que vivía de la colección de frutos. Hay cantidad, en ese mismo libro de Miller, hay cantidades de narraciones que uno lo lee y uno se asombra de cómo esa gente vivía en un estado de ignorancia, de inocencia, de cómo cuando vinieron esos colonizadores aquí, pensaron que habían llegado dioses. Hasta hay un incidente en el mito de Puerto Rico donde habla de una persona que lo ahogaron con la esperanza de que los dioses blancos lo resucitaran y nunca resucitó. Pero hay otras narraciones. Me asombra que dentro de la historia se habla de personas como Anacaona, como Caunabo. ¿Por qué? Porque hay nexos. Por eso todas esas islas tenemos muchas cosas en común. Entonces ha llegado el tiempo de descubrir la verdad. Ha llegado el tiempo de buscar la conexión, de entender que esa religión que nos trajeron aquí, a capa y espada, que no le cabe el término porque capa y espada lo que significa otra cosa, pero ha llegado el tiempo de salir de la ignorancia y de entender que existe un Dios en los cielos que escogió a un pueblo que se llama Israel, en los cuales todos los linajes de la tierra van a ser bendecidos y todas las naciones tendrán que unirse a él, lamentablemente. Y esas son las cosas que yo como investigador, como historiador, por eso cuando voy a los lugares no voy tan solamente a hacer una investigación o a disfrutar del paisaje o a hacer una visita de turismo, no, yo sé a lo que voy. Yo sé que estoy buscando. ¿Por qué? Porque a mí se me ha encomendado un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que a mí se ha encomendado? Identificar la presencia hebrea en cada nación y de decirle a esos nativos, a esos criollos, busquen sus raíces, busquen la verdad, salgan de la religiosidad, del fanatismo, de lo que por tanto tiempo le han enseñado. Busque esa relación con esa verdad. Por eso estamos abocados a 4 cosas. La restauración de los nombres. Mire a ver si esos nombres que le han enseñado son lo que dicen aquí en el contexto hebreo. Mire a ver si esa escritura que usted tiene, que le llama la Biblia, la traducción que usted tiene, es una traducción fidedigna. Mire a ver los errores que hay, mire a ver los engaños dogmáticos que hay ahí. Mire a ver si esa fiesta que le están enseñando a usted por tanto tiempo, que lo han esclavizado, realmente son las que están aquí. Y mire a ver realmente qué es lo que usted es. Mira a ver si usted es cristiano o usted es israelita. Busque todas estas pistas que le estoy dando para que usted conozca, se contacte con la verdad para que usted vea y pueda ver la luz que mucha gente está viendo alrededor del mundo. Para eso es un trabajo fuerte y según yo veo las estadísticas, yo tendré que seguir viajando a muchas partes donde el Eterno quiera. ¿Ve? Porque a esto me llamó el Eterno. Y por eso le digo, por eso es bueno investigar la historia. Por eso es bueno buscar, investigue. No se suscriba solamente a una escuelita bíblica que todos los días lo mismo en la escuelita bíblica. Yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. No se suscriba solamente a devocional cultural y mensaje, y un mensaje de fuego, y fuego por aquí, y fuego por allá, y na. Fuego por aquí, fuego por allá, y na. ¿Ve? Busque la verdad, conéctese, investigue su apellido, investigue de dónde viene su apellido, porque si terminaron los indígenas y le pusieron nombres nuevos, investigue entonces de dónde viene su apellido, por qué su apellido, de dónde sale. Porque ningún árbol nació con nombre. Y sobre todo en toda esta isla nos exterminaron el árbol genealógico. Nos borraron. Óigame, eso fue estratégicamente hecho. Eso no fue así. Eso no fue aquí. Y sobre todo, hay muchos lugares, como por ejemplo en Puerto Rico, que usted puede buscar un nexo con sus antepasados. ¿Ve? Todavía por lo menos eso se mantiene. Que en muchos lugares, como
en tantos lugares que visitamos, hay todavía vestigios que usted puede comenzar a armar una investigación. ¿Ve? Hay muchas cosas que redescubrir, hay muchas cosas que investigar. Yo quisiera como transmitirle ese espíritu en el cual yo estoy revestido, porque yo quiero buscar, yo quiero conocer la verdad, yo quiero tener un nexo con la verdad, yo quiero saber, yo no quiero seguir ignorante. Y es lo que mucha gente en muchas partes está haciendo. Busque las cosas, vaya, verifique, métase a internet, busque los libros, vaya a la biblioteca. Investigue el origen de todo, que eso no es pecado, eso no es nada. Buscar, investigar, descubrir, razonar, para que usted vea que muchos lugares se van a quedar como monumento. ¿Por qué? Porque la gente está cansado de lo mismo. De lo mismo. El tiempo de la restauración ha llegado. Y vuelvo y le repito, esto no lo detiene nadie. No lo detiene ni sistema, no lo detiene hombre, no lo detiene, nadie lo detiene. Es que ya está bueno, 1800 años de mentira, engaños doctrinales, dogma, doctrina inventada por los hombres. Lo mismo todo el tiempo, todos los años, cada domingo, cada viernes, cada lunes, lo mismo siempre, el mismo círculo vicioso. Ya ha surgido la necesidad de conocer la conexión con esas cosas. Y en toda Latinoamérica está pasando lo mismo. Se lo digo yo. Está pasando lo mismo. Por eso me preocupo. Y me preocupo cada día de prepararme más. Y de buscar más. Y de conocer más. Porque yo no sé de qué manera muchas personas pretenden que llegará el fin. La verdad llega a cada mente cuando éste se preocupa en conocerla, porque hay dos tipos de personas. Hay uno que quiere conocer la verdad para cambiar. Y hay otro que quiere conocer la verdad para cambiarla. Pero la verdad es irrefutable. Y por más que la quieran y por más que trate de cambiarla, no vas a poder. Todas esas cosas que se han estado enseñando como verdad ya están siendo desplazadas. Porque la gente tiene el que menos, a las personas, a los lugares donde yo voy, los celulares más atrasados que yo le he visto es un Samsung S4. Todo es Samsung S7. Óigame, no deje que la tecnología lo use a usted para estar subiendo tonterías al Facebook, para estar utilizando las redes sociales para lo que no es. Utilice la tecnología para el descubrimiento. Vuélvase un investigador. Ya tenemos todos los tiempos. Usted sabe el trabajo que le ha costado a mucha gente subir todas esas informaciones. Estamos en el siglo del aflorecimiento. Porque antes el conocimiento lo tenían 2 o 3, aquellos que conocían la verdad para cambiarla, y la cambiaron, pero ya no. Ya la verdad está florecida. Pero ¿de cuál verdad yo me estoy refiriendo? A esa verdad relativa a la salvación, a ese falso evangelio que nos trajeron, a esa falsa religión de engaño de hombre, de dogma, de mentira, de falsedad, que nos engañaron y que nos metieron. A eso que nos enseñaron por tantos años, nos subyugaron, nos esclavizaron. Y yo no entiendo cómo es la cosa. Porque decíamos que Cristo iba a venir después de que todo el mundo conociera, y será predicada esta verdad, dice, y después de esto vendrá el fin. Y ya todo el mundo no sabe la verdad. ¿Y por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué no ha venido el rato? Ya todo el mundo no sabe. Ya la verdad no está en todos los lugares. Ya el internet no ha revolucionado el conocimiento. Entonces, ¿por qué no ha venido el rato? ¿Por qué no ha venido Cristo? ¿Por qué? Y Cristo viene hoy, pero ¿por qué no viene? ¿Cuál es la razón que no ha venido? Que no va a venir. Ya el internet no... Mire, a los de Benin de allá, Razak está en Benin, allá en África. Y de allá Razak me llama. Entonces, ¿a dónde no ha llegado el evangelio? ¿A dónde no ha llegado? Piensa en eso. Razone a dónde no ha llegado el evangelio. Y no va a llegar, Cristo no va a llegar. Van a seguir en lo mismo.
y los líderes muriéndose y dejando sus séquitos con el mismo mensaje de siempre. Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene. Pero ¿cuándo que va a venir? ¿Cuándo va a venir el rapto? Y será predicado el evangelio en todo el mundo, entonces se va a venir el fin. Y más del 80% de la población descarriada que nació en el evangelio, que conoció el evangelio. Y la gente no quiere saber de iglesia. Mientras más la gente oye de iglesia, menos quiere saber, porque sabe que lo que hay es un negocio, un engaño. Entonces, ¿hasta dónde? Vamos a continuar. Hasta que usted le permita a la mentira seguir reinando en su mente, en su cabeza, en su familia. El metodismo, en lo que es los esquemas, en lo que son los dogmas, la mentira, la falsedad. Entonces, ya está bueno. Ya está bueno. Y ese es el legado que yo le dejo. Investigue, busque el origen de los principales movimientos, de dónde viene, de dónde surgen, cómo pasaron, qué pasó, qué enseñan, qué sucedió. Busque todo eso para que usted vea que no va a tener otro lugar que regresar a sus raíces. ¿Ve? Este es mi legado y es lo que estoy haciendo en el mundo entero y lo seguiré haciendo hasta que haya sangre por mis venas y hasta haya hálito de vida. En eso estoy buscando, investigando. ¿Por qué? Porque ya está bueno de engaño y de mentira. Aunque mucha gente entiende que no van a cambiar porque yo diga, sino porque ellos se decidan. Pero por lo menos yo le estoy diciendo el mensaje para que después usted no diga que usted no lo escuchó. Amén. Así que el Eterno le bendiga y hasta una próxima ocasión de su programa, Regresando a tus Raíces. Shalom, shalom. Estimados hermanos y amigos, por mucho tiempo la verdad estuvo escondida, pero ahora sale a la luz. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón le invita a escudriñar, investigar sobre nuestras raíces judías, porque el tiempo de la restauración ha llegado. La restauración de los nombres Kadosh, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad es parte de lo que el Eterno te quiere enseñar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Para más información, visite nuestro portal en internet www.ministeriodirectoalcorazon.com. Estamos ubicados frente a la puerta principal de la zona franca de Higüey. Teléfono 809-671-2593. Ministerio Mesiánico Directo al Corazón, con el mensaje de restauración sobre las raíces de nuestra fe. Haznos regresar, Padre nuestro, a tu Torá, y acércanos, Rey nuestro, a tu servicio, y haznos retornar ante ti con un arrepentimiento completo. Bendito eres tú, Eterno, que deseas el arrepentimiento. Discúlpanos, Padre nuestro, pues hemos errado. Perdónanos, Rey nuestro, pues hemos pecado intencionalmente. Pues tú eres un Elohim bueno, que perdona. Bendito eres tú, Eterno, lleno de gracia y que perdona abundantemente. Por favor, mira nuestra aflicción, pelea nuestras afrentas y apresúrate a redimirnos con una bendición completa por causa de tu nombre, pues tú eres el Elohim que redime poderosamente. Bendito eres tú, Eterno, Redentor de Israel. Cúranos, oh Eterno, y seremos curados. Sálvanos y seremos salvos, pues tú eres nuestra exaltación y traes restablecimiento y sanidad a todas nuestras enfermedades y a todos nuestros dolores y a todas nuestras heridas, pues tú eres un Elohim que cura, misericordioso y fiel. Bendito eres tú, Eterno, que cura las dolencias de tu pueblo Israel. Bendícenos, oh Eterno, Elohim nuestro, en todas las obras de nuestras manos, y bendice nuestro año con rocío benévolo, de bendición y de donación, que en su final haya vida y saciedad, paz, y en los años buenos para bendición, pues tú eres un Elohim bueno, que hace el bien y bendice los años. Bendito eres tú, Eterno, que bendice los años. Todas estas declaraciones, cánticos, exaltaciones
lo hacemos en el único nombre dado a los hombres, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Que suene el gran chofar como nuestra libertad. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnenos en nuestra tierra, a todos juntos desde los cuatro confines del mundo. Bendito eres tú, Eterno, que reúnes a los dispersos de tu pueblo Israel. Restaura a nuestros jueces como al principio, y a nuestros consejeros como al inicio. Quita de nosotros la tristeza y el suspiro, y prontamente reina, solo tú sobre nosotros, oh Eterno, con bondad y misericordia, con rectitud y justicia. Bendito eres tú, Eterno, que amas la rectitud y la justicia. Bendito seas tú, Yahweh.